Buenas noches, país. Buenas noches, Argentina. Y al gran pueblo argentino, salud. Una noche más. Y no es una noche más porque no tenemos nada que hacer. Siempre hay algo. Y siempre estamos entretenidos en lo más importante de la vida, que es poner a Dios delante por sobre todas las cosas. El Dios creador de todo. Y el que está mirando en esta noche, aquí en este lugar, aunque parece pequeño, porque es la casa de familia, pero Él está con nosotros. Y como la Biblia dice, como poderoso gigante. Otra noche más de alegría, de gozo, de esperanza y de la confianza que nos ha dado para poder confiar en Él en todas las cosas. Gracias a Dios por esto. Bendecimos también a toda la hermandad de Bahía Blanca, de Punta Alta, de la zona y de más lejos también del país que nos están escuchando en este momento. Tengo a mi lado aquí a mi esposa, que también va a saludarlos, porque esta es una noche que vamos a hacer la representación, o mejor dicho, para compartir la Santa Cena. No podemos estar aglomerados, hay que haber distancia, como dijo el presidente, pero estamos aquí en familia. Somos un grupito pequeño de familia, pero estamos. Y luego vamos a compartir el pan y a compartir la copa del vino, como dice la Biblia, que cada vez que nosotros nos reuniéramos en comunidad, recordaríamos la muerte de Jesús hasta que Él venga a buscarnos. Esto es maravilloso y estamos con mucha alegría. Pastora Higinia. Amados hermanos, consiervos del Señor, por la gracia y la misericordia del Señor damos gracias en esta tarde por la oportunidad que el Señor nos da y por la guía de su Espíritu Santo, que es lo más grande y lo más tremendo que podemos poseer en esta hora tan difícil. Decimos difíciles para aquellos que no han creído en Dios. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo, lo esperamos, lo aceptamos, no estamos conformes, sino que deseamos más y más de Él. Por eso el Señor te invita en esta tarde, como dice su palabra, venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, que yo los haré descansar. No hay otro que nos pueda dar descanso sino Él. Nosotros por sí mismos no tenemos descanso, porque vivimos agitados, vivimos cansados, vivimos quejándonos. Pero Él, si nos apoyamos en Él, en su bendita palabra, nos da descanso para nuestra alma. El espíritu, el alma, el cuerpo se cansa. Algunos, porque estamos ya muy maduros de edad, nos cansamos más rápido, más fácil. Pero Él dijo en su palabra que vengamos a Él y Él nos daría descanso. Una promesa que tengo que aceptarla todos los días de mi vida, porque me apoyo en los brazos de Él y encuentro descanso para mi alma. Amado hermano, amado consiervo, amados hijos en Cristo Jesús, Señor nuestro, debemos de darle gracias a Dios por cada oportunidad que nos da de oír su santa y bendita palabra. Es el tiempo de atesorar la palabra del Señor, de ponerla grabada en nuestros corazones,
en los dinteles de nuestras puertas, en las ventanas, en nuestras manos, para que el heridor no pueda tocarnos. No le damos oportunidad al enemigo cuando estamos cubiertos por el Espíritu Santo del Señor y por su sangre preciosa, que hoy vamos a memorizar la muerte y crucifixión de Cristo por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. Cada uno de nosotros nos tenemos que mirar hacia adentro y ver en qué le hemos faltado a nuestro Dios. No a la gente, sino al Señor. A veces le faltamos al Señor en adorarle, en alabarle, en bendecirle, en levantar un altar en nuestras vidas. El altar del Señor en nosotros es la palabra de Dios, que tenemos que leerla continuamente. En los momentos ocios que tenemos, dedicárselos a Él es lo más hermoso. Podemos estar trabajando, pero la palabra de Él tiene que estar en nuestras bocas. Algunos ya por años convertidos, memorizando los textos que nos hacen mucho bien en esta hora tan difícil que estamos viviendo. Y aquí tengo una pequeña porcioncita, porque hoy es el día que va a predicar el siervo de Dios, y yo tengo hambre y sed de Dios. Nunca me sacio, porque la palabra de Dios sacia en el momento, pero después queremos seguir comiendo y comiendo. No tanta comida material, sino la comida espiritual. Por eso es lindo cuando viene alguien al hogar y habla de la palabra de Dios y no se mezcla en otras cosas. Lo lindo es porque nosotros mientras lo oímos estamos alimentando el alma. Eso es lo precioso cuando nos juntemos en distintos hogares, en distintos momentos, que a veces llega la familia del trabajo, los hijos, el esposo. Poder hablar cómo te fue, Dios te guardó, gracias a Dios por la salida y el regreso. Estuve orando por ti, gracias al Señor que has llegado bien. Debemos de darle gracias en todo, porque ¿quién guarda a nuestros hijos, nuestros esposos cuando salen a hacer una changa algunos y otros van a su trabajo con el permiso? Debemos de darle gracias a Dios, porque llegan sanos, llegan bien, ninguna cosa les ha acontecido, porque el ángel de Jehová, como dice su palabra, acampa en derredor y nos defiende. Eso es lo hermoso, hermano. Nuestra confianza puesta totalmente en Dios. En Dios. No te apoyes en el brazo del hombre, porque el hombre es como nosotros, es débil y es infiel. El único que permanece fiel es el Señor a nuestro lado. No hay otro apoyo. Tu confianza sea en Dios. Y aquí vemos en Primera de Pedro, verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Somos incorruptibles por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. No hay otra cosa que permanezca en nuestros corazones que sea la palabra de Dios, que me da vida, me da fortaleza. Y dice el verso 24, porque toda carne, esta carne, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Atesoremos la palabra, oigamos la palabra de los siervos que están administrando en distintos sectores de la ciudad, en distintas naciones, en distintos pueblos, en distintas ciudades. Reciba el maná del cielo fresco, que hoy lo estarán dando en distintos lugares como nosotros aquí. Bueno, mis amados, dejo el lugar al siervo de Dios y un abrazo grande y un Dios les bendiga, y vamos a estar en reverencia
oyendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Maravilloso, la palabra de Dios es vida. Como dice la escritura allí en Hebreo, capítulo 4, dice, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es extraordinario porque la vida es la vida. Esta noche que vamos a compartir la Santa Cena, voy a tener un momento para mostrar un poquito la obra del Calvario, porque sería tan grande que no bastaría toda la noche para estar hablando de esto. Pero aquí en Primera de San Pedro, capítulo 1 y el verso 18, el apóstol Pedro escribe a la iglesia, sabiendo, en el verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo, usted tiene que saber. Cuando uno sabe, el diablo también sabe. ¿Y qué es lo que sabe el diablo? Que usted se avivó. Y yo ya no soy prisionero del diablo, soy libre. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre os libertare, Jesús, seréis completamente libre. Y esto es lo glorioso, que ahora sé, soy libre. Antes era esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo de esto, de aquello. Vivía en esclavitud, y la esclavitud produce dolor, angustia, sufrimiento, y también nos separa de los seres queridos. Pero la libertad que Jesús nos dio en la cruz nos hace libre, como dice, completamente libre. El diablo no tiene más poder sobre nosotros. Y aquí comienzo a mostrarle un poquito. En el Antiguo Testamento estaban tipificados 4 efectos básicos que estaban escritos en el Antiguo Testamento, que en la muerte y resurrección de Cristo se cumplieron. La primera que se cumple es expiación, que se hacían continuamente expiación. Traían animalitos de la casa cada familia y los presentaban al sacerdote, y el sacerdote los ponía en el altar. El altar tenía 4 cuernos, eran atados a los cuernos del altar, y está escrito en los salmos, atar víctima, dice, a los cuernos del altar. ¿Para qué? El animal era traído vivo, no muerto, y allí hay que degollarlo. La persona que lo traía se lo daba al sacerdote, el sacerdote tenía su cuchillo, lo ataban ahí a los 4 cuernos, y el pobre animal veía ya la muerte. Estaba muriendo, siendo inocente, morían por los pecados de aquel que lo había creado. Y ahora, en Jesús, estos se cumplen en el Calvario. Él era el Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados del mundo. Y allí la primera cosa, cuando Él está clavado en la cruz y está levantado entre el cielo y la tierra, en aquella cruz rústica de madera, allí comienza la situación, derramando su sangre. Él era
la víctima para toda la humanidad. Lo primero que se cumple es esto, expiación. La palabra expiación significa cubrir el pecado de la gente, pero era una cobertura momentáneamente y no quitaba el pecado. Por eso cuando vino Jesús, no solo cubrió nuestros pecados, sino que los quitó y los clavó en la cruz. Y eso es lo que, como dice San Pedro, sabiendo, tenemos que saber lo que sucedió con Jesús en la cruz. Por eso también tenemos la Santa Cena recordando aquello que Jesús hizo por nosotros. El segundo sacrificio que estaba tipificado en el Antiguo Testamento es redención. Redención. Acá Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatado. Rescatado. Una persona rescatada puede ser una persona que está en peligro y de allí viene alguien y lo rescata. Puede ser una persona porque tiene varios aspectos. Rescate, rescatado y rescatar. También se usa esta palabra para libertar a una persona que está cautiva y exigen una cierta cantidad de dinero por él para liberarlo. San Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata como cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Esto no era algo que había que pagar. Jesús pagó el precio por nosotros para hacernos libres. Rescatado, como dice, para reconciliarnos con Dios. El precio que se pagó no fue con oro o plata, fue con la sangre preciosa de Jesucristo. El tercer de esto que estoy hablando es justificación. Por medio de estos sacrificios Dios justificaba al pecador. No le quitaba el pecado, lo justificaba. En el ámbito jurídico, la palabra justificado aquí nos enseña que Dios mismo declaraba justo al culpable. Qué lindo sentirse justificado, que Dios quitó mi culpa. No tengo que estar pensando, cuando vaya al cielo me va a abrir las puertas, me la van a cerrar, ¿a dónde voy a ir? No, ya voy desde acá con el pasaje para entrar allá arriba para siempre. Rescatado, libertar pagando un precio. Y el precio que se pagó no fue con plata o oro, como dice San Pedro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, porque así tenía que ser antiguamente el animalito que se sacrificaba, sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser un animalito que estaba preparado para el sacrificio y no tenía que tener mancha, nada, limpito, para que quitara momentáneamente el pecado de nosotros. Por eso el escritor a la carta a los Hebreos, cuando habla allí en el capítulo 9 y el verso 11, dice el escritor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto sacrificio, no hecho de mano,
no ni de esta creación, sino con su sangre preciosa Jesús entró una vez y para siempre al lugar santísimo en los cielos, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza, dice, de la becerra rociada, a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de muerta para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. La sangre de Jesús tiene un potencial tremendo. Sabiendo que fuimos rescatados, no con oro o plata, como cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Jesús fue el fiador, dice en hebreo, del nuevo pacto. La palabra fiador significa garante. Usted, si necesita un garante, si va a comprar algo y lo consigue, ese garante es el que se va a encargar que si usted no paga, va a pagar el garante. Jesús fue nuestro garante. Nosotros. ¿Por qué? No era porque no tuviéramos plata, algunos eran ricos y no podían pagar. Porque Dios exigía del pecador, la paga del pecado es la muerte. Tenía que morir. Ahora, ¿cómo podíamos hacer y cómo tenía que hacer Dios para que no muriéramos? Porque la Biblia dice Dios no quería la muerte del pecador. Entonces Jesús se ofreció a sí mismo, dice la Biblia. Yo iré, Padre, y pagaré. Yo moriré por ellos. Y así vino Jesús. Pagó un precio altísimo. Un precio que no lo podía pagar ningún ser humano. Que tenían que... En la carta en el Evangelio según San Juan, el capítulo allí, 19, verso 30, dice el apóstol Juan, de que el Señor allí en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo, dijo aquella palabra, consumado es. La palabra consumado del griego significa deuda totalmente cancelada. Las deudas que teníamos con Dios, Jesús al morir en la cruz, canceló nuestra deuda. Y ahora decimos, gracias Jesús, soy libre. Por eso dijo Jesús que Él vino a darnos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros conocemos esta verdad, yo no tengo que pagar nada, no tengo que hacer penitencia, no tengo que hacer sacrificio, no tengo que poner mi cuerpo a torturarme para que Él me perdone en un acto de fe. Yo creo en el perdón de Dios, creo en la justificación de Cristo, perdonado para con Dios y tengo paz en mi corazón. Gloria a Dios. Jesús fue el hombre más solitario del universo. Allí en el Calvario, levantado en la cruz, vino una negrura sobre el Calvario. Algunos dijeron que era un eclipse de sol, pero era muy tarde para hacer un eclipse de sol. Y duró no sé cuánto tiempo. Y un eclipse de sol no dura más de 40 minutos. Otros dijeron otras cosas. Pero esa negrura representaba el pecado del mundo que Jesús cargaba en ese momento sobre su cuerpo en el madero.
Cuando vino esa negrura, tinieblas cubrieron la tierra. Y allí Jesús se sintió el hombre más solitario del universo. Los discípulos le abandonaron, los familiares le abandonaron, el populacho le abandonó. El Padre hasta ese momento, nuestro Dios amado, lo protegía con su mirada tierna y cariñosa. Y cuando aquella negrura que vino sobre el Calvario y cubrió el cuerpo de Jesús, el Padre miró para otro lado y lo dejó solo. Registra un grito como de dolor que Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Era por el pecado del mundo que en ese momento Él cargaba sobre su cuerpo en el madero. Qué interesante cuando uno comprende, como dice Pedro, sabiendo, y hay gente que no sabe nada. Pero que Dios nos ayude. Por eso nosotros hacemos y sabemos. Tenemos que aprender a pedir perdón. Porque Dios conoce todo. Conoce nuestra vida. Yo antes creía que Dios estaba por allá lejos, no miraba esto. Dios lo llena todo. No hay lugar que Dios no esté. Él conoce nuestro pararnos, nuestro sentarnos. Con Él mora la luz. No hay oscuridad para Dios. No hay lugar en el cual podemos escondernos. Cuando Adán cometió aquella falta y se escondió entre los árboles, vino Dios y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y aparece: me oculté porque tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que está desnudo? Y entonces le dice: la mujer que me diste por compañera me engañó. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguno, porque ante la presencia de Dios no hay dónde ocultarse, porque Dios lo llena todo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas y decirle: Padre, he pecado. No precisa cometer pecados groseros para ser pecador. Somos pecadores, la Biblia dice, por naturaleza. Yo nací así. Ahora tengo que ser liberado de esta naturaleza que tengo. Un cambio, una metamorfosis aquí arriba tiene que venir. Cambiar de mentalidad para entender todo esto que Dios nos está hablando. Sabiendo, cuando uno sabe, las cosas aquí arriba se transforman diferente. Nuestro Dios nos ama con amor eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y otro texto, porque ya vamos avanzando en la hora. Le voy a dejar aquí en Efesios capítulo 1 también, que son textos maravillosos. El verso 18, el apóstol San Pablo escribe esto. Efesios 1, 18. Dice el Señor, San Pablo escribe: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que nos alumbre, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mire acá abajo. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria al nombre de Jesús. Grandes son su misericordia. Grande, grande y maravilloso el Señor. Y voy terminando con esto. Jesús murió cuando dice, consumado es, y entregó el Espíritu al Padre. Esa palabra, como dije, significaba la deuda está cancelada. Yo he pagado. Y murió. Lo sacaron de allí. Lo envolvieron en un sudario. Y lo llevaron a una tumba que no había sido usada. Y lo pusieron allí. Y pusieron guardia en la puerta de la tumba. De aquello que era en la roca. 3 días estuvo en esa situación ahí adentro. Los guardias custodiaban que no lo robaran el cuerpo de Cristo, para que no se diga resucitó, dice. Pero al tercer día viene lo más glorioso. Los 4 evangelios, como una orquesta sinfónica, que a unísono los instrumentos con un estruendo terminan la pieza que están ejecutando, un ruido tremendo, y terminan con aquello que han comenzado. Al tercer día vino como un terremoto sobre la tumba aquella, la puerta fue removida, los soldados cayeron como muertos y aquel cadáver comenzó a reincorporarse, primicia de los que durmieron. Lo más glorioso es la resurrección y se canta por todo lado, resucitó. Resucitó, resucitó el Señor, resucitó, qué maravilloso, podemos decir, Él vive y vive para siempre. Sí, Señor. Eso es lo más maravilloso. Y esta noche recordamos esto, Jesús. Sí, sí. Como tú lo dijiste, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por ellos, se lo dijo al Padre. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¡Qué glorioso! Recibió aquello. Él podía morir, pero también podía resucitar. Aleluya. Y resucitó. Y se presentó con pruebas indubitables, como dice la Escritura. Allí ante 500 personas, dice en el libro de los Hechos, todos lo vieron cuando ascendía a los cielos, pero antes de irse a los cielos le dijo a los seguidores, no se vayan de aquí, quédense hasta que reciban poder de lo alto y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén y amén. Mi alma se alegra esta noche. Aleluya. Mi alma. Ojalá usted pueda entenderlo, como dice San Pedro, sabiendo. Cuando usted sabe, el diablo también sabe que usted se avivó. Y Pablo pareciera como que repite esto y dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos amó y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos en Él, que los resucitó de entre los muertos. ¿No le da ganas de saltar a usted? Aleluya. Hay gente tan seco, tan desabrido como chupar un clavo. Pero esta noche que Dios nos dé gracia, sabiduría. Amén.
y vamos a saltar de gozo y de alegría. Cristo resucitó. Sí, Señor. Amén. Amén. Y amén. Y ahora, para participar de la Santa Cena, como dije el domingo pasado, que cada uno preparara un pancito, comprara, eso no tiene importancia, aunque la tiene. Esto lo hizo uno de los siervos del Señor que están con nosotros, que es el anciano de la iglesia, Leo, con su familia, el pan y el vino que tenemos aquí. Amén. Lo que habla el pan, vamos a leerlo ahora en 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 23. El verso 23 en adelante, antes de participar de todo esto. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese usted mismo, porque hay gente que dice: no, yo no quiero comer porque no estoy bien, estoy en falta. Si te examinaste y reconoces lo que has cometido y pedís perdón, participá. Amén. Porque está escrito aquí lo que estoy leyendo. Reconociendo, tenemos que reconocer, sí, no he estado bien, pero le pido perdón a Dios. Amén. Para poder comer. Acá dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin comprender, que no comprende, ¿qué le pasa? Juicio come y bebe para sí. Si no reconoce lo que ha hecho, y ahí adentro le está gritando algo, y acá está comiendo juicio. Dice, juicio come y bebe para sí. Mire lo que pasa. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. La palabra dormir significa morir. Muchos han muerto. Muy bien, aquí ahora vamos a compartir esta copa y el pan. Amén y amén. Gracias, papá. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias estando de pie con la familia. Mi esposa va a dar gracias por el pan y lo vamos a partir y vamos a comerlo. Del otro lado, donde me están oyendo, en los distintos lugares, aún si están en otros países que se oye, como me han escuchado de Murcia,
de Norteamérica, de Miami, y bueno, y de otros lugares, ¿no? Si están escuchando aquí en Argentina, también en el sur, al norte, el este, oeste, bueno, y quieren que, o sea, nos están acompañando en esto, porque no podemos reunirnos, póngase también en contacto en esta noche, mientras la pastora va a orar por el pan y lo vamos a ir comiendo y después a beber de la copa el vino. Amado Dios y buen Padre, Sí, te damos Señor. gracias por este sacrificio que lo has hecho por cada uno de nosotros. Sí, Tu Jesús cuerpo querido. fue partido por nuestras maldades, Jesús. por nuestros pecados, Señor. Sí, Te Jesús. pedimos que en esta Sí. noche nosotros al Sí, compartir este pan de tu cuerpo, Sí. si hay algún enfermo, sea sanado, Señor. Te alabo. Si hay dolencias en los cuerpos, sean quitados, Padre. Oh Dios de los cielos, si hay alguno que está entristecido Padre por amado. cosas que han venido a su vida, Sí, ayúdalo, Señor. Sí, Señor. Que él al participar de este Que cuerpo la sangre y de tu sangre preciosa Sí, Señor. pueda discernirlo en su Sí, cuerpo sí, sí, y sí, pueda sí. recibir lo que ha venido buscando Sí, o lo que Señor. está deseando recibir en esta tarde. Te damos gracias, Padre, y lo partimos, símbolo de tu cuerpo, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traiga sanidad. Comamos. Dios bendiga. Hola, hermanos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Asimismo, tomó la copa, dice la Biblia, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que lo hagamos, lo hacemos en memoria de Él, anunciando la muerte hasta que venga a buscarnos. Bendecimos esta copa, Padre. Recordamos a Jesús, aquella obra maravillosa en el Calvario, donde los poderes del infierno tuvieron que retroceder y los cautivó a todos, como dice tu palabra, Sí, sí. llevándolos en un desfile victorioso
triunfando sobre ellos en la cruz. Bendecimos esta copa ahora, en el nombre de Jesús. Damos gracias ahora por esto tan maravilloso que me he podido recordar y creyendo que será una semana de victorias, una semana de bendición. Y también, aunque estén a la distancia, pero ustedes pueden hacerlo, lo que voy a hacer ahora. Cuando hay una santa cena como este momento, no queríamos que pasaran meses sin que recordáramos todo esto. Pero en cada santa cena recordamos la muerte de Cristo, también recordamos las obligaciones que tenemos con la iglesia. Juntamos nuestra ofrenda, juntamos nuestros diezmos, juntamos nuestras primicias. Usted puede hacerlo llegar de una manera o de otra a la iglesia. Ya alguien que hizo este pan y eso ya mandó su ofrenda también, porque sabemos que viene el gas, viene la luz, igual, viene cada cosa y hay que cumplir. Hasta aquí Dios nos ha bendecido y no nos falta nada. Pero queremos que aquellos que no lo han hecho, no se laven las manos, no, porque como hizo Poncio Pilato, pero vamos a creer que Dios es grande y maravilloso para bendecir a su pueblo. Ahora damos gracias. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos gracias por esta bendición tan grande. Te damos gracias por la obra del Calvario, esa obra tan gloriosa en la cual fuimos perdonados y fuimos también como olivo que enjertado en la buena savia y allí crecemos. Gracias te damos. Gracias, Padre, por este momento. Bendecimos a todos los hermanos que están presentes, ausentes, los que están allá lejos también. Esta sea una noche de victoria. Y le decimos gracias a Dios por tantas bendiciones. Y nos estaremos congregando de nuevo como familia en cada lugar. El día martes a las 20:30 horas y el viernes a las 20:30 también de la semana que viene y el domingo otra vez inclusive estaremos juntos. Dios bendiga a cada uno. Amén y amén.